Buenos días a todos. En el marco del segundo Simposio Nacional de XLH, organizado por la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna y la Fundación Cebras México, tengo el gusto de hablar a continuación sobre el abordaje y tratamiento quirúrgico en XLH. Agradezco mucho la invitación y espero que sea una oportunidad para poder retroalimentar conocimientos. Yo soy la doctora Daniela Velázquez, trabajo en el Hospital Shriners para Niños de la Ciudad de México, en la Clínica de Alargamientos y Deformidades Angulares, y soy la presidenta de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Muy bien. Empezaría con esta cita diciendo que no hay que juzgar nada por el aspecto, sino por la evidencia, y que no hay mejor regla. Esto en la consideración que los pacientes nos visitan a los ortopedistas por este tipo de deformidades que a veces no sabemos explicar. Y si no las tenemos en mente, eventualmente no vamos a poder diagnosticarlas. El diagnóstico no depende solamente de la condición clínica, sino que también tenemos que auxiliarnos por laboratorios y radiografías. Sin embargo, somos los que podemos establecer el primer contacto con este tipo de pacientes porque a la familia y al paciente lo que le genera más preocupación es la deformidad angular o la talla baja. En nuestro hospital, estos pacientes son tratados de forma multidisciplinaria. Es decir, si bien es cierto que ya les decía, los recibimos los ortopedistas, son derivados en acompañamiento con el endocrinólogo pediatra, que es el doctor Blanco, genética, odontología, pediatría, radiología, fisioterapia, psicología. Si bien es un hospital en que la misión es atender padecimientos ortopédicos quirúrgicos, finalmente es una institución de tercer nivel en donde tenemos esta oportunidad de dar acompañamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues eventualmente curar el raquitismo, corregir las deformidades si mejoramos los niveles metabólicos y mejorar el crecimiento. En los pacientes ya adolescentes, que son los que nos atañen, disminuir la hipofosfatemia crónica, y en el paciente adulto, porque finalmente esto, aunque ya nosotros no lo veamos, se va hasta la adultez, es curar la osteomalacia, fracturas, pseudofracturas y mejorar la rigidez de las articulaciones, porque esto disminuye la discapacidad. Entonces, cuando nosotros vemos a este paciente, lo derivamos y casi siempre lo vemos de forma paralela cada 6 meses. ¿Qué hace el endocrinólogo pediatra? Pues solicita laboratorios, calcio, fósforo, magnesio, sodio, vitamina D, fosfatasas, en algunos el perfil tiroideo, hormona de crecimiento, gasometría venosa por el compromiso que puede haber a nivel del riñón por el tratamiento médico que se establece, electrolitos urinarios como calcio y otras mediciones como creatinina. Además, estudios de gabinete como ultrasonido renal, por lo que ya les decía, el tratamiento farmacológico y densitometrías óseas. La visita por genetista, sobre todo en casos que tenemos antecedentes familiares, para conocer la historia familiar y otorgar un consejo genético. Ya sabemos que esta es una enfermedad que se hereda de forma dominante ligada al cromosoma X. Sin embargo, hay un aproximadamente 30% de los casos que puede surgir de manera espontánea. Entonces, aun cuando tengamos la deformidad, pero no tengamos un antecedente familiar, estamos obligados a hacer un seguimiento genético, y ahora ya tenemos la posibilidad de tener el diagnóstico molecular. Estos niños se caracterizan por tener abscesos espontáneos y alteraciones en la dentición. Por eso es que también están en seguimiento con odontología, pediatría, sobre todo para las valoraciones preoperatorias y los manejos posoperatorios inmediatos, con radiología para el seguimiento por ultrasonido renal, que evidenciar que no haya falla renal o cálculos por el tratamiento a base de los fosfatos. Fisioterapia para la movilización temprana, que les voy a explicar en un momento de qué se trata. Psicología, porque tienen una afección importante de la autopercepción y de la imagen corporal. Entonces, aceptar cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, que la familia no se sienta culpable por tener un padecimiento que se hereda,
y el acompañamiento en el tratamiento. Entonces ya les decía que no solo los datos clínicos y bioquímicos de raquitismo o osteomalacia son suficientes para establecer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de raquitismos, no los más comunes, que pueden generar datos clínicos parecidos. Entonces ahora tenemos el análisis molecular del GPHX y sus mutaciones. Hay que descartar otra causa de hipofosfatemias, que ya les decía, no son las más comunes. Entonces, el panorama histórico en nuestro hospital es que al principio solo se atendían los pacientes por las deformidades, pero no se contaba incluso en los años 90 del tratamiento farmacológico. Se empezó a gestionar a través de la fundación y con agradecimiento especial al doctor macólogo, el doctor Casís, que en ese momento era el director del hospital, el doctor Harfuch y el doctor Blanco. Entonces se empezó a complementar el manejo ortopédico con el médico y ahora no hay forma de que un paciente con raquitismo no tenga ambos seguimientos. Ahora tenemos censado 84 pacientes activos con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico y 50 aproximadamente caracterizados ya con la mutación del gen relacionado a XLH. Y hay por lo menos 5 casos de 2 generaciones tratadas en el hospital. ¿Qué hacemos en el sentido ortopédico estricto? Pues la medición clínica, ya les decía, la marcha, arcos de movimientos, dolor, deformidades angulares, rotacionales, y en la cuestión radiográfica, la valoración de estas líneas que están trazadas que se llaman mediciones del eje mecánico, que es una línea que básicamente sale del centro de la cabeza al centro del tobillo y tendría que pasar por el centro de la rodilla. A partir de esto hacemos la medición de los ángulos articulares que pueden estar afectados en nuestros pacientes. De acuerdo a las mediciones radiográficas, pero además del control metabólico que ya debió de haber iniciado por la valoración con el endocrinólogo, establecemos si son candidatos a tratamiento quirúrgico. Las manifestaciones, les decía, pueden ser varias, ¿no? Desde la talla baja desproporcionada, la deformidad, que en la mayoría de los casos es en varo, pero también pueden ser en valgo. En la tibia y en el fémur puede haber una deformidad en el plano sagital, en antecurvatum, y casi siempre las tibias, tienen una torsión tibial interna. ¿Cuáles son los hallazgos radiográficos que podemos encontrar? La deformidad diafisaria, digamos como C, la irregularidad de la placa epifisaria proximal y distal del fémur, y casi siempre proximal medial de la tibia, estos como mordiscos que se pueden ver a nivel del cartílago de crecimiento, la concavidad en la metáfisis proximal del peroné y la concavidad metaepifisaria de la tibia distal. A pesar del tratamiento convencional, que está basado en fosfatos y vitamina D, algunas deformidades no suelen corregir satisfactoriamente. Algunas series reportan incluso el 65%. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación al respecto para saber cuántos de nuestros pacientes, a pesar de estar controlados metabólicamente, no corrigen las deformidades angulares y por lo tanto requieren tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo decidimos que pueden requerir tratamiento quirúrgico? Pues nosotros tenemos estas líneas trazadas de lo que les decía previamente el eje mecánico. La zona 1, que está en el centro del hueso, puede no requerir tratamiento si la tenemos desviada, ya sea en varo o en valgo. Pero si después de la zona 2, es decir, en el extremo lateral o medial del hueso, o bien por fuera, por completo de la metáfisis del hueso, se encuentra la línea de nuestro eje mecánico, puede ser candidato a tratamiento. Si aun cuando no tenga tanta deformidad, pero tiene limitación funcional, hay que contemplar el tratamiento quirúrgico, pero sobre todo que estén apegados al tratamiento médico. ¿Por qué? Porque es un hueso de mejor calidad. Entonces, aun cuando tengamos deformidades muy severas, si no se ha establecido o han tenido falta en la continuidad del tratamiento médico, prefiero esperar o reiniciarlo hasta tener valores de laboratorio normales y entonces emprender el tratamiento. ¿Cómo se puede tratar? Bueno, el tratamiento puede consistir en variedades de acuerdo a que tengamos esqueleto inmaduro, es decir, los cartílagos de crecimiento abiertos, o bien ya tengamos madurez esquelética. Este caso, por ejemplo, a esta chica se le otorgó la oportunidad del crecimiento controlado
en las placas en bisagra, pero llegó a madurez esquelética y no tenía la corrección deseada. En el esqueleto inmaduro podemos optar por hacer el crecimiento controlado o, si tenemos deformidades, por ejemplo, tan severas como esta, hacer osteotomías de alineación. El problema es que este cartílago de crecimiento sabe crecer de esta forma. Entonces, al hacer yo una corrección temprana, puedo presentar recidivas. Eso es importante que lo sepan los pacientes. El crecimiento controlado se trata de una banda de tensión con el principio biomecánico de banda de tensión, en donde la fuerza se hace en la bisagra y limitamos el crecimiento solo de la mitad de la fisis. No se comprime la fisis, es un método temporal que podemos ir monitorizando cada 4 o 6 meses y cuando logremos la corrección se pueden retirar y el cartílago de crecimiento sigue teniendo la capacidad de crecer. Las limitaciones es que son dependientes de la velocidad del crecimiento y entonces a veces estos niños pues crecen despacito. ¿Qué hay de nuevo en el crecimiento controlado en el raquitismo hipofosfatémico? Pues dicen la literatura que debemos iniciar temprano y repetir las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque esto corrige tempranamente la marcha, porque favorece el crecimiento longitudinal, mantiene la carga centrada en la rodilla y por lo tanto se limitan las lesiones a nivel de los cóndilos y las mesetas, las deformidades en los segmentos epifisarios, limita las deformidades rotacionales porque el hueso está longitudinalmente alineado y esto nos permite limitar la artrosis temprana y las lesiones ligamentarias y condrales. Entonces, las limitaciones, ya les decía, son que pues finalmente podemos iniciar el tratamiento, corregir y si el cartílago de crecimiento está abierto, pues recidivar. En el sentido anatómico estricto es muy difícil colocar en la tibia distal lateral porque nos estorba el peroné. Y si hay una deformidad rotacional muy importante, es difícil de controlar o más bien imposible de controlar con el crecimiento controlado. Entonces tenemos la alternativa de las osteotomías. Las osteotomías se pueden fijar con múltiples dispositivos. La verdad es que eso está un poco más en relación a la capacidad del cirujano, el desempeño técnico, lo que tenga en su hospital, la disponibilidad y los implantes. Ya les decía, se pueden hacer con pacientes con fisis abiertas o cerradas, solo saber que en pacientes con fisis abiertas pueden recidivar y que el potencial de recidiva está de acuerdo a la edad esquelética. Sin embargo, tiene la ventaja de poder hacer correcciones en múltiples planos y en segmentos distintos. Nosotros solíamos hacer osteotomías bilaterales o bien en el segmento femoral y tibial en un momento quirúrgico y femoral y tibial en otro momento. Entonces, el objetivo del tratamiento no es corregir por completo la deformidad diafisaria, sino mantener las superficies articulares paralelas con el piso y pueden tener el requerimiento de varias cirugías. Se pueden fijar, ya les decía, con clavos de Kirchner. Esta es una de las primeras placas que le presenté, una paciente de talla muy baja que no tenía posibilidad de que le cupiera otro tipo de implante. Placas bloqueadas anatómicas, en donde ahora en esta paciente en particular solo se corrigió la tibia distal. Tornillos, otra paciente muy pequeña en donde solo se corrigió la deformidad proximal de forma bilateral. Clavos centromedulares, que ya tenemos estos dispositivos que son pediátricos y están diseñados para corrección de deformidades angulares. Y la fijación externa. La fijación externa es algo que yo prefiero hacer de forma personal porque tiene muchas ventajas. Las incisiones son pequeñas, las osteotomías son mínimas invasivas con incisiones no mayores a 2 o 3 centímetros. El fijador tiene la capacidad de moverse en múltiples planos. Como las incisiones son pequeñas, los sangrados son mínimos, se pueden movilizar de forma temprana, caminar de forma temprana y como son dispositivos externos, se pueden retirar en el consultorio sin requerir un procedimiento quirúrgico adicional. Entonces ya les decía, este es un tipo de fijador externo. Con esto podemos dar distracción con presión. En este plano nos corrige varo o valgo. En este plano la bisagra se mueve de forma rotatoria. Moviendo el cabezal hacia adelante o hacia atrás, hacemos la corrección de ante-retrocurvatum. Y este es un ejemplo. Ubicamos el centro de rotación de la deformidad, que en esta paciente está muy proximal a la articulación.
trazo una línea paralela a superficie articular, y uno las bisectrices de estas líneas, me da un centro de rotación de la deformidad mucho más amplio, aunque son varios, a nivel metaepifisario proximal. Ahí decido hacer la osteotomía, coloco los tornillos paralelos a las superficies articulares, tanto proximal como distal. Hago la osteotomía, ya les enseñaba, incisiones muy pequeñas, preservando el periósteo de baja energía, con perforaciones múltiples con una broca y después unirlas con el osteotomo. Y hago la alineación que el mismo aparato me da la posibilidad de hacerlo. Entonces, de esta tibia tenemos esta tibia alineada, ¿sale? Con esta corrección amplia a nivel de la metafisis proximal. El resumen de todo esto es que el diagnóstico y tratamiento debe ser multidisciplinario. No podemos hacer todo nosotros solos, hay que interconsultar a los especialistas porque es una enfermedad sistémica que tiene una consecuencia ortopédica. Sin embargo, podemos ser nosotros los primeros visitados y hay que saber referir, hay que romper paradigmas, interconsultar y esperar las respuestas de las interconsultas, pero eso tampoco debe retrasar el tratamiento oportuno porque disminuye las complicaciones. Es un reto el tratamiento ortopédico, las opciones son múltiples, hay que individualizarlos, hay pacientes que solo tienen deformidades femorales, hay otros que solo las tienen distales, hay otros que remiten espontáneamente con el tratamiento farmacológico en un segmento, pero el otro no. Entonces, hay que acompañarnos con nuestros compañeros médicos para saber cuál es el momento adecuado. Sin más por el momento, este es el Hospital Shriners para niños. Dejo la información para cualquier comentario o duda y estamos a su disposición en la sesión de preguntas. Muchas gracias.